El bautismo en la iglesia primitiva se realizó en el nombre de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos narra la historia de la iglesia hasta el año 60 después de Cristo, aproximadamente, hasta el viaje y predicación de Pablo en Roma. Vamos a hacer un recorrido histórico desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo III para analizar la importancia del bautismo a través de los siglos, para demostrar que la práctica apostólica del bautismo en el nombre de Jesús siguió en la iglesia durante esos siglos. Acompáñame, esto es Zona de Respuestas. Era finales del siglo I y un cristiano llamado Hermas menciona en su escrito El Pastor de Hermas que para aquel entonces algunos discípulos que conocieron al Señor Jesucristo en carne estaban vivos, y menciona a Clemente, quien fue obispo en la última década del siglo I. Por esto sabemos que la obra es del siglo I. Él menciona en su obra, exactamente en Visión 3:7, dice lo siguiente: estos son los que han oído la palabra y quisieron ser bautizados en el nombre del Señor. Luego, cuando recapacitan de la pureza requerida por la verdad, cambian de opinión y vuelven a sus malos deseos. Aquí hay dos puntos a resaltar. Lo primero es que no da indicio de la fórmula trinitaria, simple y llanamente menciona el nombre de Jesús para el bautismo. Y el otro punto a resaltar es que aquí menciona el bautismo como un paso para la persona que ha decidido dejar de hacer lo malo, que ha tenido una nueva vida en Cristo y que también se requiere santidad a partir de esa decisión. Entonces, esto lo dice en Visión 3:7. También en Parábola 9:16 de esta misma obra, él nos menciona: porque antes que un hombre lleve el nombre del Hijo de Dios, es muerto, pero cuando ha recibido el sello, deja a un lado la mortalidad y asume otra vez la vida. El sello, pues, es el agua. Así descienden en el agua muertos y salen vivos. Así que también a ellos fue predicado este sello y ellos se beneficiaron de él para poder entrar en el reino de Dios. Hermas menciona el nombre del Hijo de Dios, Jesús, como ese sello. Hermas creía que el nombre de Jesús era un sello que se daba en el bautismo y describe el bautismo como la sepultura, así como lo hace Pablo en Romanos capítulo número 6. Vamos al siglo II. Para este siglo tenemos la obra de Irineo de Lyon llamada Contra los herejes. El objetivo número 1 de esta obra era combatir el gnosticismo y recalcar la divinidad de Cristo. Irineo en esta obra hace referencia a los versículos de Hechos que hablan del bautismo en el nombre de Jesús. También hace mención de lo que le sucedió a Cornelio. Y les voy a leer lo que dice. Mas por las palabras de Pedro es evidente que conservó el mismo Dios que ellos habían conocido de antemano. Pero dio testimonio ante ellos de Jesucristo, Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, en cuyo nombre mandó a bautizarlos para el perdón de pecados. Irineo está afirmando que el bautismo en el siglo II era creído como para perdón de pecados. Resalto en este punto que todas estas obras las tomamos como referencias históricas. Nuestra fe tiene como fundamento apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la obra Los reconocimientos de Clemente, esta es una obra seudónima, ya que el Clemente original sabemos que es del siglo I. Esta obra, en su capítulo número 1, versículo 39, dice: Jesús instituyó el bautismo en agua entre ellos, en el cual podrían ser absueltos de todos sus pecados en la invocación de su nombre. Todo aquel que, creyendo en este profeta que había sido predicho por Moisés, es bautizado en su nombre. Bautismo en el nombre y bautismo para el perdón de los pecados. La historia nos sigue confirmando esto. Vayamos al siglo III. Había para aquel entonces un gran debate entre el obispo de Cartago y Esteban, quien era el líder de la iglesia institucional para aquel entonces. Esteban afirmaba y creía
que el bautismo en el nombre de Jesús era tan poderoso que aún en las divisiones que había para aquel entonces por cuestiones doctrinales, si eran bautizados en el nombre de Jesucristo y volvían a la iglesia verdadera, según Esteban, ese bautismo valía y que solamente tendrían que imponerle las manos a esas personas que habían llegado a la iglesia verdadera. Y Cipriano estaba en contra de eso. Había otro obispo, el obispo de Cesarea, llamado Firmiliano. Y Firmiliano, quien también opinaba sobre el asunto, envía una carta a Cipriano. Y la carta dice: ayuda mucho el nombre de Cristo, de manera que cualquiera que en cualquier parte sea bautizado en el nombre de Cristo obtiene inmediatamente la gracia de Cristo. A este punto se puede responder brevemente diciendo que si el bautismo en el nombre de Cristo vale por fuera de la iglesia para purificar al hombre, también puede valer fuera de ella la imposición de manos hechas en el mismo nombre para recibir el Espíritu Santo. Entonces, Firmiliano nos afirma que el bautismo en aquel entonces era hecho en el nombre de Cristo y que era fundamental para la salvación. Ojo, entonces tenemos Firmiliano a Cipriano. Hay una carta de Cipriano a Yubayano. Yubayano probablemente era obispo, no se sabe de qué región. Cipriano le escribe diciendo: el bautizado puede recibir el perdón de los pecados según su fe. He creído que no convenía pasar por alto esta cuestión, sobre todo al darme cuenta de que en la misma carta se menciona también a Marción, para decir que ni siquiera los que vienen de su secta han de ser bautizados, pues ya lo han sido en el nombre de Jesucristo, según parece. Bien claro está en dónde y por quiénes se puede conceder el perdón de pecados que se da en el bautismo. Sin embargo, no hay motivos para que nadie, con el fin de atacar la verdad cristiana, contraponga el nombre de Cristo diciendo: los bautizados en el nombre de Jesucristo, donde quiera y como quiera, han adquirido la gracia del bautismo. Entonces Cipriano en esta carta afirma que el bautismo es para perdón de pecados y en el nombre de Jesucristo. Punto. Hay una obra del siglo III llamada Tratado sobre el Rebautismo. Es de un escritor anónimo que claramente está de acuerdo con el pensamiento de Esteban, es decir, del hecho de no rebautizar a los llamados herejes, sino que solamente se le impongan las manos, ya que habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y aquí debemos prestar mucha atención, ya que esta obra nos refleja el pensamiento mayoritario para aquella época, porque era lo que pensaba Esteban, y Esteban era quien lideraba la iglesia institucional para aquel entonces. Y Cipriano, quien se le oponía, solamente era un obispo. El argumento principal de esta obra es el siguiente: los que una vez han sido lavados en el nombre del Señor Jesucristo no deben ser rebautizados. Y esto no lo digo yo, lo dice la misma enciclopedia virtual de la Red Católica EWTN. El primer verso de esta obra es muy contundente para referirse en qué nombre bautizaban en esa época. Dice de la siguiente manera: y esta imposición de manos les daría el sello renovado y perfeccionado de la fe. O si en verdad sería necesaria una repetición del bautismo para ellos, como si no recibieran nada si no hubieran obtenido el bautismo de nuevo, como si nunca hubieran sido bautizados en el nombre de Jesucristo. El escritor de esta obra afirma que la persona recibe mucho cuando es bautizada en el nombre de Jesucristo. También afirma más adelante que una persona puede recibir el Espíritu Santo, pero es necesario primero ser bautizados en el nombre de Jesús, que por la sola imposición de las manos del obispo, porque el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo ha precedido, se dé también el Espíritu Santo a otro hombre que se arrepienta y crea. En otro fragmento de esta obra se afirma que el nombre de Jesucristo en el bautismo tiene tanto poder que si alguna persona que haya sido bautizada fuera de la iglesia institucional, pero en este nombre, no es necesario rebautizarla. Solo había que imponerle las manos para que recibiera el don del Espíritu Santo. Y aquel sobre quien, cuando fuera bautizado, se hiciera invocación en el nombre de Jesús, viene a la iglesia y al obispo y confesar sinceramente a nuestro Jesús ante los hombres, para que entonces,
cuando el obispo le impusiera las manos, pudiera recibir también el Espíritu Santo y no perdería esa antigua invocación del nombre de Jesús que ninguno de nosotros puede rechazar. Bautismo en el nombre, perdón de pecados. Y sin duda, una de las partes más importantes de esta obra es la aclaración de cuál es el único bautismo enseñado por Pablo. Porque cuando el apóstol dijo que había un bautismo, debe haber sido necesariamente por el efecto continuo de la invocación del nombre de Jesús. Porque una vez invocado, ningún hombre puede quitarlo. Aunque podríamos aventurarnos contra la decisión de los apóstoles, dice que el apóstol enseñó un bautismo y que debía ser dado una vez, ya que el nombre de Jesús hacía un efecto continuo en la vida del creyente, ya que no se podía borrar el nombre de Jesús de la vida de la persona, y tratar de hacerlo sería ir en contra de la enseñanza apostólica. Esto es lo que creía Esteban y por consiguiente la mayoría de cristianos, referente al bautismo en el siglo III. Estas son buenas referencias históricas. Hay enciclopedias y comentarios que apoyan la historia del bautismo en el nombre de Jesús que les acabo de mencionar. El comentario de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, cuyo comentario lo hizo un católico, dice lo siguiente. Este comentario se da a Mateo 28:19. Es posible que esta fórmula se resienta, es decir, se debilite, en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Es decir, históricamente es débil bautizar en los títulos y se confirma que el bautismo en el nombre de Jesús fue el bautismo primitivo. Entonces, comentario de la Biblia de Jerusalén. Enciclopedia Hastings dice lo siguiente. El bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de cualquier tipo no se propuso a principios de la historia de la Iglesia. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús hasta el momento de Justino Mártir, cuando se utiliza la fórmula uno y trino. El nombre fue sinónimo antiguo para persona. El pago se hizo siempre en nombre de una persona. Se refiere a la propiedad. Por lo tanto, el ser bautizado en el nombre de Jesús se convirtió en su propiedad personal. Vosotros sois de Cristo. El Catequismo Bíblico Vaticano II, escrito por el católico John Kersten, dice así. La Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles dice, bautizándolos en el nombre de Jesús. Una mejor traducción sería, dentro del nombre de Jesús. Solo en el siglo IV, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica. El autor menciona el siglo IV porque fue ahí donde en el concilio de Constantinopla se declaró que el bautismo era en los nombres de la Trinidad. Ya el bautismo en los títulos venía unos siglos atrás. Si quieres saber cómo fue el desarrollo del bautismo del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te invito a suscribirte, a darle a la campanita para que te llegue la notificación de este próximo video que vamos a hacer. Continuemos. La Enciclopedia Británica. Es una enciclopedia que tiene mucho renombre por su fiabilidad. Esta enciclopedia nos remonta al siglo II, época donde se realizaron los primeros bautismos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La enciclopedia dice así: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el siglo II. Entonces, tenemos evidencia de los primeros siglos y también enciclopedias serias que apoyan el bautismo en el nombre de Jesús, comentaristas bíblicos que también dicen que el bautismo fue en el nombre de Jesús en los primeros siglos, y el Catequismo Vaticano II. Y hay muchas otras enciclopedias serias que nos llevaré un tiempo nombrarlas, que apoyan que el bautismo del nombre de Jesús fue cambiado durante el transcurso de la historia de la Iglesia a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Te invito a ver este próximo video o a suscribirte. En los comentarios te dejaré algunos links para que puedas ir a las fuentes de esta información y también un contacto para que nos escribas y así podamos compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga.